Gritó tan fuerte que los guardias que estaban en la puerta retrocedieron instintivamente. El grito no era humano, era ronco, entrecortado, con un eco gutural, como si la sangre saliera a borbotones de la garganta. De debajo de la sábana con la que intentaban cubrirlo salía un olor tan fuerte que incluso las personas acostumbradas al hedor se tapaban la cara con las mangas. El emperador, que en otro tiempo había mantenido aterrorizada a media Europa, yacía ahora de costado, temblando y murmurando oraciones incoherentes, intercaladas con maldiciones contra su propio hijo. En sus ojos no quedaba ni rastro de poder ni de razón, solo desesperación y una alerta animal, como si ya supiera que su muerte no sería ni tranquila ni natural. Todo el patio sabía que se estaba muriendo. Los rumores sobre su enfermedad llevaban más de medio año, pero solo sus allegados veían en qué había convertido su cuerpo. Según el informe del médico de la corte, la piel de las piernas y el abdomen se había ennegrecido y comenzaba a desprenderse. Las úlceras supuraban un pus de olor agrio y dulzón. Le costaba respirar. Tenía la lengua hinchada y agrietada y orinaba de color negro. 2 veces por semana le hacían sangrías, cauterizando las venas con hierro al rojo vivo, y le aplicaban ungüentos de grasa de cerdo mezclada con ajo machacado y vinagre sobre las úlceras. Cuando el dolor se volvía insoportable, le daban opio, pero incluso bajo su efecto, a menudo se despertaba gritando y asegurando que en la habitación había sirvientes muertos que habían venido a llevarlo ante el juicio de Dios. El hijo del emperador, heredero al trono, ya en primavera, comenzó a apartar a su padre del poder. Los consejeros, temerosos de la inestabilidad, lo apoyaron afirmando que el Estado necesita un gobernante en pleno uso de sus facultades mentales. El acceso al emperador era restringido. Solo se permitía la entrada a sus aposentos a unos pocos médicos de confianza, al confesor y a la guardia. Ni siquiera los antiguos cortesanos, que llevaban décadas al servicio de la corte, podían verlo. Cada vez se oían más rumores de que el heredero se apresuraba a acabar con todo, por miedo a que su padre cambiara de opinión y modificara su testamento. Según las notas del armañero mayor, las habitaciones están a oscuras, las ventanas están cortinadas. El hedor es tal que las velas arden con estrépito. A los pies de la cama hay una palangana con agua en la que flotan coágulos oscuros. El emperador casi no come, solo bebe vino mezclado con miel y agua caliente. Ha adelgazado, pero tiene el vientre hinchado, como el de un ahogado. Los médicos afirmaban que se trataba de una acumulación de líquido en el peritoneo e intentaban extraerlo mediante pequeños cortes. Pero esto solo servía para intensificar el hedor y acelerar la descomposición de la piel alrededor de las incisiones. En los pasillos se hablaba de las extrañas órdenes que el emperador daba en sus ataques de delirio. Exigía que se ejecutara urgentemente a varios consejeros, sospechosos de envenenarlo. Ordenaba quemar las cartas de los embajadores extranjeros y en una ocasión reunió a todos los monjes del monasterio de San Vito y los obligó a rezar por su alma sin descanso hasta el amanecer. Su confesor, un anciano y demacrado, decía que el alma del soberano está confusa y el diablo se aprovecha de esta confusión para apoderarse de su mente. Le traían reliquias de santos, colocaban cruces a la cabecera de su cama, le quemaban incienso, pero esto solo provocaba nuevos gritos histéricos. Veía en el humo los rostros de las personas que había ejecutado. Al mismo tiempo, el heredero comenzó a reunirse en secreto con el comandante de la Guardia Palaciega. Según los rumores, no solo se discutía el refuerzo de la seguridad,
sino también el plan de acción en caso de muerte repentina. Los médicos, que habían recibido generosos obsequios, ya redactaban informes en los que calificaban la enfermedad de incurable y de rápido desarrollo. Los consejeros preparaban documentos que debían entrar en vigor inmediatamente después de que se anunciara la muerte. En esos mismos días desaparecieron del tesoro varios cofres con plata. Se supone que fueron enviados a las casas de guardias leales. Los sirvientes que tenían acceso a los aposentos contaban que el emperador había empezado a tener miedo de dormir. Pedía que dejaran las velas encendidas, exigía que siempre hubiera alguien con una espada junto a su cama y se dormía agarrado a la empuñadura de su propio puñal. A veces se despertaba gritando y agarraba a los guardias por los brazos, suplicándoles que no lo enterraran vivo. Estas palabras se convertirían más tarde en clave en el caso, pero entonces nadie les dio importancia, ya que se consideraban fruto de su delirio. A mediados del verano, su cuerpo estaba tan desfigurado por la enfermedad que no podía sentarse sin sentir dolor. Tenía los párpados hinchados, le corría pus por las mejillas y le temblaban tanto las manos que se le caía la copa de vino. Cada comida terminaba en vómitos. El confesor le pedía que se arrepintiera de sus pecados, pero él solo escupía hacia un lado y se llamaba a sí mismo el elegido, a quien el Señor perdonará todo. Solo de vez en cuando, en momentos de debilidad, decía en voz baja: «Vendrán por la noche y lo oiré todo cuando la tierra caiga sobre la tapa». A principios de otoño, el heredero ordenó duplicar el número de guardias en las puertas, alegando peligro de motín. Pero entre los sirvientes ya no había dudas de que los días del emperador estaban contados. En informes secretos, encontrados muchos años después, se leía: preparar un ataúd de plomo, cerrar la tapa en presencia de testigos, no permitir que se abra. La noche en que todo debía decidirse comenzó en silencio. En el palacio no sonaban las campanas. Los guardias no se comunicaban entre sí. Los sirvientes se movían como sombras. En las habitaciones del emperador ardían decenas de velas, pero la luz no disipaba la oscuridad. Las paredes estaban impregnadas del hedor de la podredumbre y los ungüentos medicinales. Él yacía casi inmóvil, apenas respirando. Tenía los párpados entrecerrados, la boca entreabierta y los labios agrietados. Los médicos aseguraban que ya no tenía ganas de vivir, pero los guardias que velaban junto a su lecho veían que a veces movía ligeramente los dedos, como si intentara agarrarse a la manta. El heredero entró cerca de la medianoche. Su rostro estaba tranquilo, pero su mirada era penetrante. Lo seguían el comandante de la guardia y dos consejeros cercanos. El médico se inclinó y le informó en voz baja que el corazón latía débilmente y que no sobreviviría al amanecer. El heredero asintió y ordenó comenzar los preparativos. En el palacio, esa expresión no se refería al tratamiento médico, sino a lo que debía hacerse inmediatamente después de la muerte, según los apuntes secretos de uno de los guardias, que más tarde fue acusado de complicidad. Sabíamos que aún respiraba, pero la orden era clara: meterlo en el ataúd y cerrar la tapa. El médico firmó el certificado de defunción, aunque yo vi cómo se le levantaba ligeramente el pecho. Al emperador lo vistieron con un traje fúnebre, una larga camisa blanca y un manto rojo, símbolo del poder. Apenas podían mover el cuerpo. Las articulaciones estaban hinchadas e inflamadas, y al tocarlas se producían convulsiones. De las llagas abiertas brotaba pus, manchando la tela, pero nadie se atrevía a cambiarle la ropa. Tenían prisa. Antes de colocarlo en el ataúd, el confesor se acercó a la cabecera.
susurró las palabras de perdón, pero el emperador abrió los ojos, sus labios temblaron y dijo con voz ronca: «No me entierren, puedo oír», tras lo cual su cabeza cayó sin fuerzas sobre la almohada. Los testigos afirmaron que esas fueron sus últimas palabras. El ataúd había sido preparado de antemano, gruesas paredes de plomo, forrado por dentro con terciopelo negro y con una tapa con cerrojos. Cuando colocaron el cuerpo, el heredero ordenó que se sellaran inmediatamente las juntas con plomo para evitar el hedor. Según uno de los artesanos que trabajó esa noche, mientras sellaba, oyó claramente un silbido sordo procedente del interior, pero al mirar al comandante de la guardia, continuó trabajando en silencio. El entierro se celebró sin la participación del pueblo. El ataúd fue sacado por la noche, bajo la protección de antorchas y guardias. No había ni una sola sombra en las calles. Se cerraron las puertas para que nadie viera la procesión. El emperador fue enterrado en la cripta de la catedral, tras unas gruesas puertas de roble cerradas con 3 candados. Se ordenó a los monjes que servían en la catedral que no las abrieran sin una orden especial del trono. A la mañana siguiente, la corte se llenó de noticias sobre la muerte pacífica del soberano. Los consejeros proclamaron al heredero nuevo emperador, sin esperar a las ceremonias fúnebres. Se leyeron órdenes sobre la sustitución de algunos jefes militares y el traslado de fondos del tesoro para fortalecer las tierras fronterizas. Pero los rumores comenzaron a extenderse. Uno de los sirvientes que ayudaba a llevar el ataúd contó en una taberna que había visto cómo el emperador movía la mano cuando lo estaban colocando en el féretro. Un monje, que estaba de guardia en la cripta, afirmó que durante la primera noche había oído golpes sordos bajo la losa de piedra, pero no se atrevió a informar de ello. Estas historias llegaron rápidamente a las calles, provocando miedo e ira. Las primeras semanas del nuevo reinado transcurrieron en un clima de tensión. Los partidarios de la antigua nobleza, que temían cambios bruscos, acusaron al heredero de asesinato. Los embajadores de algunos principados insinuaron que, en caso de que se demostraran tales crímenes, sería difícil reconocer el poder del nuevo emperador. El clero católico de Roma recibió cartas solicitando que se llevara a cabo una investigación, pero nunca se dio una respuesta oficial. Mientras tanto, el cuerpo del emperador se convirtió en un instrumento político. El heredero se negó a que se abriera públicamente el ataúd, alegando la santidad del descanso del difunto. Cualquier mención de sus últimos días se castigaba como calumnia. Varios testigos desaparecieron o fueron encontrados muertos, algunos ahogados en el río, otros accidentalmente arrojados desde las murallas de la fortaleza. En un informe secreto de Baviera, fechado en el invierno de ese mismo año, se dice que se oyen ruidos en la cripta y que los monjes se persignan cuando pasan por delante. El pueblo está convencido de que el soberano se ha levantado para vengarse. Estos rumores serían la base del motín que estallaría unos meses más tarde. Pero por el momento, el poder del nuevo emperador se sostenía gracias al miedo, el oro y el puño de hierro de la guardia. El invierno fue duro, lo que aumentó la inquietud en la capital. Las calles se vaciaban al caer la tarde y en las tabernas se hablaba en voz baja. Pero los rumores sobre el emperador enterrado vivo no cesaban, sino que, por el contrario, se hacían cada vez más atrevidos. Los rumores se llenaban de detalles. Algunos juraban haber visto huellas en la nieve cerca de las puertas de la cripta. Otros afirmaban haber oído un gemido prolongado cuando sonaban las campanas de la catedral por la noche.
Estas historias llegaron a oídos de la antigua nobleza, que encontró en ellas un arma útil contra el nuevo gobernante. En las cartas de uno de los margraves, enviadas al principado vecino, se decía: «El pueblo susurra que el emperador estaba vivo cuando lo bajaron al ataúd. Si esto es cierto, el actual gobernante no es su hijo, sino un asesino. Tal pecado no debe quedar sin el juicio de Dios». Estas palabras dieron lugar a reuniones secretas en las que se discutía no solo el aspecto moral, sino también el político de la cuestión. Los antiguos vasallos comprendían que si el heredero había comenzado su reinado con el asesinato de su padre, estaba dispuesto a todo para conservar el trono. En el palacio reinaba la nerviosidad. La guardia recibió la orden de no dejar entrar a nadie en la catedral, excepto al clero, y al monasterio, donde se guardaban las llaves de la cripta, fueron enviados nuevos monjes, personalmente leales al emperador. Varios de los antiguos hermanos fueron enviados a monasterios lejanos. Sin embargo, fue precisamente entre los simples servidores del templo donde comenzaron a surgir nuevos y terribles rumores. Uno de ellos, un anciano clérigo, afirmaba que durante su guardia nocturna había oído un claro rasguño en la piedra y que después de eso había estado enfermo con fiebre durante una semana y no había podido hablar. Entre el pueblo, estas historias se entremezclaban con los recuerdos de los últimos años del antiguo gobernante. Los que aún lo recordaban en su plenitud decían que, incluso enfermo, conservaba una mente aguda y una voluntad de hierro. Muchos no creían en una muerte pacífica y estaban dispuestos a jurar que podría haber sobrevivido a la enfermedad si su hijo no hubiera intervenido. En los mercados y tabernas comenzaron a oírse brindis por aquel que duerme, pero aún se levantará. En ese momento, comenzaron a llegar a la capital tropas armadas de las tierras fronterizas. Formalmente, seguían las órdenes del nuevo emperador de reforzar la seguridad de la capital, pero los antiguos cortesanos veían en ello una amenaza oculta. Algunos de los comandantes insinuaban abiertamente que estaban dispuestos a cambiar de bando si aparecían pruebas del asesinato. Una de esas insinuaciones resultó fatal. La oposición se hizo con un trozo de una nota del maestro de la corte que había sellado el ataúd. En ella se decía: «La tapa temblaba mientras trabajábamos y vi cómo se levantaba desde dentro. Pero las órdenes eran trabajar rápido y en silencio». La nota fue copiada decenas de veces y difundida por toda la ciudad. En primavera, casi toda la población la conocía. La reacción del nuevo emperador fue inmediata. Ordenó capturar y ejecutar a varias personas sospechosas de difundir los rumores. Las ejecuciones se llevaron a cabo en la plaza central, sin juicio. Los cuerpos quedaron colgados durante varios días, como advertencia. Pero en lugar de miedo, esto provocó aún más odio. La gente murmuraba que él temía más a su padre muerto que a sus enemigos vivos. Según un informe de un agente secreto del principado vecino, la situación en la capital se está caldeando. Muchos nobles ya no ocultan su desprecio por el gobernante. Utilizan los rumores sobre el entierro en vida del emperador para socavar su autoridad. Se dice que la conspiración está cerca. En marzo, la conspiración se concretó. Al frente se colocaron 2 viejos consejeros que habían sido destituidos por el nuevo gobernante. El plan era sencillo: levantar al pueblo, exigir la apertura del ataúd y un juicio público. En caso de negativa, destituir al emperador por la fuerza. A ellos se unieron los comandantes de 2 guarniciones y, en secreto, algunos representantes del clero,
que consideraban que el asesinato de un padre era un pecado mortal por el que había que pagar. Todo se decidió la noche en que se produjo un incendio en la catedral. Oficialmente se habló de una vela accidental, pero en la ciudad se aseguraba que el fuego había sido provocado a propósito para ocultar las huellas de la apertura de la cripta. Nadie supo si los conspiradores lograron llegar hasta el ataúd. El incendio se apagó rápidamente, pero las puertas de la cripta estaban selladas con nuevos precintos y se bloqueó la entrada a la catedral. Después de eso, las detenciones se sucedieron una tras otra. Varios nobles desaparecieron sin dejar rastro. Las guarniciones se quedaron sin comandantes. Pero ya no se podían detener los rumores de que habían abierto el ataúd y habían visto dentro un cuerpo con el rostro desfigurado, deformado por un grito. La primavera trajo a la capital no solo el deshielo, sino también una abierta discordia en el poder. Parecía que en poco tiempo todo el Sacro Imperio Romano Germánico se sumiría en la confusión. A pesar de la represión, los rumores sobre el entierro en vida del antiguo emperador no desaparecieron. Al contrario, se convirtieron en un arma que utilizaban los enemigos del nuevo gobernante. Ahora ya no se hablaba solo del pecado del hijo, sino también de la maldición de la familia, que supuestamente se había abatido sobre el trono. En las tierras remotas del imperio, los gobernadores dejaron de cumplir las órdenes de la capital. En algunas ciudades comenzaron a acuñar monedas sin el nombre del nuevo emperador. En uno de los principados del norte se proclamó abiertamente en la iglesia que el verdadero soberano dormía en la cripta y volvería cuando Dios enviara una señal. Para los campesinos supersticiosos, esto sonaba como la promesa de un milagro inminente, y para la nobleza, como una excusa conveniente para no pagar impuestos y no enviar tropas al servicio. En junio, estalló una revuelta en la capital. La iniciaron los artesanos y mercenarios que se habían quedado sin paga. Al grito de «¡Abran el ataúd!», la multitud irrumpió en la catedral, pero se encontró con la guardia armada. En los enfrentamientos callejeros murieron decenas de personas, entre ellas un monje que, según los rumores, guardaba las antiguas llaves de la cripta. Ese mismo día, el nuevo emperador ordenó sacar las tropas a las calles y declaró el estado de sitio. Según un informe del escriba secreto de la corte, el gobernante supremo está sombrío e irritable. Sospecha de todos, incluso de sus allegados. Durante la comida, mantiene la espada junto a la copa. No duerme por la noche. Ordena encender antorchas en los pasillos y cambiar la guardia 2 veces por noche. A veces, ordena repentinamente a los guardias que abran las puertas de la cripta, pero, al llegar a la entrada, da media vuelta. Dicen que teme ver que el ataúd está vacío. La situación empeoró cuando el ejército de uno de los margraves, antiguos vasallos leales al difunto emperador, se acercó a la capital. Formalmente, llegaron para defender el trono, pero ya el primer día, sus oficiales se reunieron con representantes de la antigua nobleza. La ciudad se enfrentaba a un asedio, y muchos comprendían que la única forma de evitar un derramamiento de sangre era destituir al gobernante. Los rumores de una conspiración dentro del palacio se hicieron realidad en la noche del 24 de julio. La guardia, sobornada por los conspiradores, dejó pasar a hombres armados a las habitaciones del emperador. Según la versión oficial, fue encontrado muerto en su cama por asfixia, provocada por un ataque de fiebre. Pero entre los sirvientes se decía que había muerto con los ojos abiertos y con una mueca de horror en el rostro, como si hubiera visto a alguien
que había venido a por él. Algunos murmuraban que antes de morir deliraba y gritaba que oía golpes bajo tierra. Inmediatamente después de su muerte, el ataúd del viejo emperador fue sacado de la cripta y abierto. Lo que se encontró en su interior nunca se hizo público oficialmente. Las actas del tribunal eclesiástico, que solo se conservan en copias, afirmaban que el cuerpo no había sido tocado por la descomposición, pero el rostro tenía un aspecto sufriente y los dedos estaban apretados en un puño, como si estuviera golpeando. Este documento fue rápidamente prohibido y se ordenó quemar las copias. El nuevo gobernante, elegido entre la antigua nobleza, declaró que el pecado había sido lavado con sangre y ordenó que se celebraran funerales solemnes para ambos emperadores, en tumbas diferentes y con 3 días de diferencia. Se permitió al pueblo asistir al funeral del antiguo soberano y cientos de personas, llorando, arrojaron puñados de tierra sobre la tumba. Para muchos, no fue tanto una despedida como un juramento simbólico al nuevo poder. Las consecuencias políticas fueron rápidas. Las ciudades que se negaron a reconocer el poder del antiguo emperador volvieron a formar parte del imperio. Sin embargo, se produjo una escisión en la vida religiosa. Parte del clero declaró que el antiguo gobernante, enterrado vivo, se había convertido en mártir, y los peregrinos comenzaron a acudir a su tumba. La catedral, donde se guardaba el ataúd, se convirtió en un lugar de oración y votos secretos. Roma intentó prohibir este culto, pero fue en vano. El pueblo veía en él un signo del castigo divino a los tiranos. Años más tarde, las crónicas escribieron: la muerte del padre a manos de su hijo derrumbó el trono, pero fortaleció la fe del pueblo en el juicio de Dios. La antigua nobleza recuperó su influencia, y el caso se convirtió en un ejemplo de que el poder obtenido mediante la traición siempre termina en miedo y sangre. Así, la muerte de un emperador enterrado vivo y la muerte de su hijo marcaron el comienzo de una nueva era, una era en la que el miedo a la tierra que se cerraba sobre la tapa del ataúd era más fuerte que el miedo a la corona.